tardes a todos los oyentes del programa. Tras un corto descanso, volvemos a La Voz de las Letras, renovados y con nuevos asuntos que tratar. Antes de presentar el tema de hoy, debo dar la bienvenida a Eladio. Buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. Y también mandar un saludo a nuestra compañera Celia, que hoy no ha podido venir. Un saludo, Celia. Un saludo, Celia. En el programa de hoy hablaremos sobre las revoluciones liberales. Y para ello está con nosotros Andrea. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué nos puede decir de Andrea, Eladio? Bueno, pues Andrea es graduada en Humanidades, Historia Cultural en el campus de Cuenca en la UCLM y actualmente está cursando el máster de investigación y de profesorado, también en nuestra universidad. Dirige y escribe la sección de Historia Contemporánea de Archivos de la Historia. Hoy viene al programa para hablarnos del siglo XIX y de las revoluciones. Bueno, Andrea, estamos encantados de tenerte aquí. Es para nosotros un placer. El problema que tenemos es que es por llamada, así que le pedimos a nuestros oyentes, si sale la cosa un poco complicada, perdón, pero esta es nuestra primera vez que lo hacemos. Paciencia. Paciencia, sí. Así que, Andrea, te voy a hacer la primera pregunta. Las revoluciones, ¿qué tienen en común todas ellas y las diferencias que tienen? Bueno, creo que antes de especificar similitudes y diferencias, habría que explicar un poco a qué nos referimos o a qué nos vamos a referir ahora cuando hablemos de revoluciones liberales. Cuando hablamos de ellas se hace referencia principalmente a un término que es de uso historiográfico y que sirve para definir los procesos de revolución política, social y económica que marcan el paso entre la edad moderna y la contemporánea. Cierran la primera y abren la segunda, respectivamente. Aunque, bueno, ya sabemos que la separación de la historia, la compartimentación en edades es más una cuestión didáctica que otra cosa. La transformación que se llevó a cabo en Europa Occidental entre finales del XVIII y el siglo XIX tuvo su manifestación en una serie de procesos revolucionarios, sobre todo a nivel social, de los que nos vamos a ocupar hoy en el programa. Estos procesos sociales tuvieron ciertas resonancias en cuestiones militares, económicas, en todos los ámbitos sociales de su contexto. Por otra parte, la revolución industrial, por ejemplo, no se entiende si no se entienden las revoluciones liberales y viceversa. Temporalmente, como ya os he comentado, más o menos se puede encuadrar en un arco temporal relativamente amplio, entre finales del XVIII y principios del XIX, más o menos hasta la primera mitad del siglo. Aunque, claro, hay casos como el español, en los que se extiende más allá de este marco inicial, puesto que se incluye debajo del término los procesos de asentamiento también del nuevo sistema. Todas estas cuestiones nos sirven ya como rasgos comunes de los que me preguntabais, a todo el ámbito, sobre todo occidental. Otro rasgo común que se puede hallar entre ellas, y que también es definitorio de las revoluciones liberales, es el tipo de cambio político que supuso. Institucionalmente, las revoluciones liberales supusieron, muy a grandes rasgos, el paso de la monarquía absoluta, propia del siglo XVIII, de la modernidad en general, propia del antiguo régimen, a un estado de corte liberal. Sin embargo, los resultados de ese cambio fueron relativamente diferentes. Esto es un rasgo que las distingue. Si bien hablábamos de un estado de corte liberal, este estado de corte liberal tomó formas muy diferentes. El caso de una monarquía parlamentaria, como en el Reino Unido, una federación republicana, como en el caso de Estados Unidos de Norteamérica, una república como la francesa, bastante diferente de las anteriores, o incluso una nación de corte liberal como la que nace en España de las Cortes de Cádiz en 1812, un imperio como el napoleónico. Es decir, las formas que toma ese estado de corte liberal son muy diferentes. En todo caso, un punto en común de estas revoluciones es que fueron determinantes para la conformación de la nación, tal y como la conocemos actualmente, y que los modelos comparten un germen común. Vale, profundizando un poco más, ¿qué repercusiones tuvieron?
A ver, como os estaba comentando anteriormente, las repercusiones que tuvieron fueron de gran alcance y calaron en la sociedad a todos los niveles y en todos los sectores de esta. Las revoluciones liberales, en su triunfo, supusieron la conformación de estados y sociedades, como os decía, de corte liberal. Y para la conformación de esos estados de corte liberal, el proceso fue paulatino, no fue, independientemente de que partiesen de un hecho revolucionario concreto y de alcance corto, el proceso que hay detrás de ello fue muy largo. Se trata de procesos de cambio de sistema tanto social como económico, político, que transformaron las formas de vida, las formas de configuración social propias de la edad moderna en sociedades como las contemporáneas de carácter liberal. Esos cambios, pues como os comentaba, no se entiende los cambios económicos sin tener en cuenta los institucionales, no se entiende los cambios sociales sin tener en cuenta el sistema económico. En esencia, toman como base el paso de una economía que en esencia pues distaba muy poco de la feudal a una de mercado, industrializada, cuya implantación destruyó la configuración social anterior, puesto que una economía nueva requería una sociedad nueva que se adaptase a ella. De una sociedad donde la posición social de cada individuo estaba ligada a cuestiones de nacimiento, con una movilidad social relativamente escasa, se pasó a una sociedad de clases, con todas las luces y las sombras que esto conlleva. El liberalismo, por otra parte, tenía como dogma prioritario la libertad y la igualdad de los individuos, sobre todo a nivel institucional, y en distintos grados, y entendiendo esta libertad de formas muy, muy diferentes dependiendo del tipo de liberalismo del que se hable. Pero esto afectó a los modelos de familia, afectó al papel de las mujeres, a los roles de género, a las formas de vida en general. Además, los cambios a nivel social vinieron de la mano de cambios a nivel institucional, que cambiaron las formas de gobierno de los estados. En definitiva, para entender este tipo de repercusiones hay que comprender que se trata de procesos poliédricos, que no se pueden entender mirando solo una cara o solo una faceta de las revoluciones, desde una sola perspectiva. Por otra parte, además, entender los procesos que hay detrás de las revoluciones es complicado si se atiende simplemente al hecho revolucionario en sí. Hay que, sobre todo, considerar que las revoluciones liberales arrasaron con todo a su paso, en esencia porque se trata de la creación de un mundo nuevo, el nacimiento de un nuevo sistema. Y bueno, esa imagen de tiempo inédito es fundamental para entender las repercusiones que os he comentado, la cultura, la sociedad, la economía, la política del momento y cómo todo ello repercute en la propia historia. Lo que se le suele llamar a veces el cambio de las reglas de juego. Cambia completamente la sociedad y la forma de concebirla. ¿Cuál fue su desencadenante? A ver, creo que en historia no pueden entenderse todos los desencadenantes como se pueden, como causas. Las causas son cuestiones más profundas que normalmente tienen un desarrollo detrás que no es inmediato, por así decirlo. Si tomamos como desencadenante la típica gota que colma el vaso, por así decirlo, podemos hablar, por ejemplo, en el caso de la Revolución Francesa, de cuestiones en esencia económicas. Malas cosechas, hambrunas, que generan un contexto de descontento en la sociedad, que en realidad son cuestiones casi anecdóticas o que podrían haberse quedado en una revuelta, en el típico motín de subsistencia tan típico, pero que sin embargo, al albergar detrás un determinado contexto y unas causas más profundas, un sustrato concreto, pues van a desencadenar en estos procesos que, como os decía antes, son de un alcance más largo. En el caso, por ejemplo, español, la revolución liberal en España se construye casi como un movimiento de resistencia. En este caso, tanto ante el absolutismo como ante la invasión francesa. Pues
en una España que estaba marcada por el absolutismo. La revolución se construye, como se decía, como un movimiento de resistencia, obviamente influido por el contexto europeo, donde la Ilustración y los filósofos europeos del 18 habían calado en los intelectuales españoles, pero sí, en esencia como un movimiento de resistencia que tiene como inicio pues la Guerra de Independencia Española, que va a ser el escenario fundamental del nacimiento del liberalismo en España, junto con las Cortes de Cádiz. Sí, sí. Vale, pasemos ahora a poner cara y voz a algún personaje implicado en estas revoluciones. ¿Qué nos puedes contar sobre Mariana Pineda? Bueno, es uno de los iconos del liberalismo decimonónico en España. Tras una infancia como hija ilegítima de un caballero de la Orden de Calatrava, se casó muy joven, con 15 años, tuvo 2 hijos y enviudó también muy joven. Esos últimos años de su matrimonio y el momento en que enviuda coinciden con el trienio liberal, que fue cuando Mariana se adhirió a la causa liberal, sobre todo tras la restauración del absolutismo en 1823. En ese momento se dedicó a acoger en su casa liberales perseguidos, a ayudar a un familiar que cumplía condena por haber conspirado con otros liberales contra la corona, etcétera. Inmersa en esa actividad, digamos, ilegal, como quiera llamarse, coincidiendo con ese contexto, un grupo de liberales acabó con la vida del gobernador de Cádiz, y eso se interpretó como un síntoma de un levantamiento. Y bueno, en torno a ese supuesto levantamiento, Mariana Pineda pues fue detenida en su casa en Granada y fue acusada de estar bordando una bandera liberal o masona. Jolín. Con esta prueba se le imputó un delito de rebelión contra el orden y contra la corona, y fue castigada con pena de muerte. Lo relevante de Mariana Pineda no es tanto esto, sino cómo tras su muerte se convirtió en una heroína del liberalismo, cómo se la glorifica y cómo un poco la memoria histórica liberal tiene en Mariana Pineda pues ese símbolo de libertad, que, como ocurre con muchas de estas cuestiones, ha ido sufriendo altibajos. Por ejemplo, durante el reinado de Isabel II, el interés por Mariana Pineda decayó. Sin embargo, tras la Revolución de Septiembre, la abdicación de Isabel II y a la llegada del sexenio democrático, la figura de Mariana Pineda resurgió históricamente. Durante la Primera República aún más. Se erigió en su memoria un monumento público, por ejemplo, en Granada. Sin embargo, llegada la Restauración, volvió a caer en el olvido y, bueno, en el contexto de la Segunda República volvió a rescatarse su figura. Todas estas cuestiones en torno a la memoria que van fluctuando con la propia historia. Lo importante de ellas, más bien eso, el símbolo que supuso para los liberales. Claro, hay personas que acaban siendo un símbolo y muchas revoluciones necesitan una simbología o algo en la que adherirse. Muy interesante. Bueno, Andrea, ¿qué componentes económicos y sociales tuvieron estas revoluciones? Pues económicamente, bueno, hay que decir en primer lugar que los procesos de instauración del liberalismo, las revoluciones liberales, han de comprenderse, como decía antes, como un todo. Entonces, lo económico no se comprende sin lo social y lo social no se comprende sin lo económico. Económicamente, las revoluciones liberales, si ponemos la mira sobre el caso español, vamos a tomarlo como un paradigma, pretendieron de alguna manera incluir a España en un contexto económico internacional donde el liberalismo o el sistema capitalista, como queramos llamarlo, era ya un hecho relativamente asentado.
salvo en España, que es un país escasamente industrializado, que para insertarse en ese mercado tuvo que pasar por privatizar el sector económico predominante, que en España en el momento pues era el sector agrario, el sector primario en general. Para ello, pues, había que poner en marcha diferentes procesos de privatización, entre los que destacan las desamortizaciones, pero que comprenden también la supresión de los gremios, la desaparición del mayorazgo, la abolición de los señoríos, etcétera. Es decir, todo aquello que durante el sistema feudal había sido, entre comillas, público, había de ser privatizado y puesto en circulación en el mercado para insertar a España dentro del mercado capitalista. Las voces que clamaban la necesidad de una desamortización ya eran fuertes durante el siglo XVIII. Algunos ilustrados defendieron la desamortización de las tierras eclesiásticas con el fin de acrecentar su productividad, puesto que en muchas ocasiones estaban paradas y totalmente inhábiles, y también con la intención de limitar el poder de la Iglesia. Además, la confiscación y la venta de esas tierras pues suponía un buen recurso para nutrir las arcas de la hacienda del Estado. La ola desamortizadora, sin embargo, tomó fuerza durante ya el siglo XIX. La desamortización se sucedió en diferentes fases. Hay que tener en cuenta también la relativa inestabilidad política de la España decimonónica. Lógicamente, influyó en estos procesos, puesto que generalmente eran iniciados por gobiernos de corte liberal o progresista y detenidos o incluso revertidos por el ala más conservadora de la política. La más importante, sin duda, será el de Juan Álvarez de Mendizábal, que inició el proceso cuando era ministro, cuando estaba al frente del Consejo de Ministros más bien en 1835, y 2 años después como ministro de Hacienda. Mendizábal se quedó sin apoyo de la regente poco después de llegar al gobierno, pero sin embargo consiguió efectuar a cabo esa desamortización. Además, la venta de los bienes incautados pues consolidó la causa liberal, porque consiguió captar el apoyo de quienes compraron las tierras. Generalmente, en contra de lo que se suele creer, fueron personas que ya pertenecían a una capa social más o menos alta. El proceso había comenzado antes y se asentaba sobre principios básicos del liberalismo, como era la expansión y la defensa de la propiedad privada individual y el reconocimiento del propio derecho a la propiedad. También se abolieron los señoríos, como os comentaba antes, y se desvincularon los mayorazgos con la idea de que las tierras que llevaban generación tras generación perteneciendo a una familia pudieran ser puestas en circulación. Eso seguro que Sin embargo, no fueron aprovechadas. Estos procesos no se aprovecharon para redistribuir la tierra en favor a los campesinos, ni mucho menos. De hecho, los jornaleros y los pequeños arrendatarios fueron los más perjudicados. Las desamortizaciones supusieron pues la liberalización de las relaciones laborales y que muchos campesinos que eran colonos o arrendatarios de las tierras pasarán a ser proletarios, pasarán a ser trabajadores asalariados. Con lo cual, los cambios a nivel social, como comentaba, el nacimiento de una sociedad de clases está ligado en esencia a lo económico. Sí, sí. Vale, pues hemos estado hablando mucho de las revoluciones liberales, pero habrá que hablar de dónde viene ese término liberal. Bueno, a ver, con la palabra liberal podemos estar haciendo referencia a cuestiones muy diversas. En este caso, hablando de liberalismo político, puede decirse que es una palabra de origen castellano. El término liberal, aplicado bien a un partido, bien a individuos, es una palabra de origen contemporáneo y empezó a ser usada en Cádiz en 1812 en torno al nacimiento de la Constitución, y después ha ido pasando a Francia, Inglaterra y al resto de Europa. Así que sí, puede decirse que
que el origen de las palabras liberal y liberalismo, por ejemplo, es español y ha sido reconocido ya con el tiempo en la literatura anglosajona como un vocablo de uso bastante común. Es decir, el liberalismo ahora mismo en el contexto en el que lo estamos usando, pues lo entendemos, pero es verdad que tiene muchos significados. ¿Es el germen del sistema político actual? Sí, claro, podría decirse que sí. Pues como hemos estado comentando, con la llegada de la contemporaneidad y de las revoluciones liberales se inaugura la edad contemporánea, se inaugura el tiempo actual. Uh-huh. Las revoluciones liberales abren la puerta a un sistema de configuración económica, social y política que se arrastra hasta la actualidad. Obviamente el liberalismo de 2019, neoliberalismo más bien, no es el liberalismo de hace 200 años. Uh-huh. Se ha ido adaptando al devenir histórico, pero sí, puede decirse que es el germen. El capitalismo nace de estas revoluciones, aún teniendo estos ciertos matices históricos, pero bueno, puede decirse que tiene como origen esas revoluciones liberales y bueno, seguimos inmersos dentro de ese sistema político y social. Entonces, Andrea, ¿tú crees que sin que caigamos en una exageración, las revoluciones liberales pueden ser una de las revoluciones más importantes de la historia de la humanidad? Sí, porque abarcan y alcanzan las raíces de la configuración social actual. El mundo contemporáneo no se entiende sin entender estas revoluciones. Es, como decía antes, pues la imagen del nacimiento de un mundo nuevo prácticamente. Sí, estamos hablando de, al igual que todo el sistema de la Edad Moderna nació a partir de las nuevas teorías políticas, sociales, económicas de la época renacentista, uh-huh, y de la evolución y el decremento de la historia medieval, lo mismo ha pasado con la Edad Contemporánea, pero en este caso no con el Renacimiento, sino con las revoluciones liberales, que afecta a todos los factores dentro de la sociedad, economía, política, etcétera. Es un cambio que revoluciona todo. Cambia todo. Exactamente. La forma de concebir la política, lo social, todo. ¿Hay algún aspecto que quieras comentar, Andrea? ¿Algo importante que creas que se nos ha olvidado o algo que quieras matizar? No, simplemente pues eso, que creo que para comprender este fenómeno es necesario una visión global y una visión en torno a la historia social que permite comprender pues el fenómeno desde todas las perspectivas posibles. Sin entender las revoluciones liberales no se comprende, por ejemplo, gran parte de los conflictos españoles del 19. Por ejemplo, detrás de las guerras carlistas, más que un conflicto por el trono, hay un conflicto social que hunde sus raíces precisamente en las revoluciones liberales. Sin las revoluciones liberales no se entiende o a uno de los grandes filósofos del siglo XIX, como es el propio Marx, por ejemplo, para que nos hagamos una idea. Es una cuestión que se tiene que entender de una manera general, global, y que generó cambios políticos, resistencias, huidas hacia adelante, huidas hacia detrás, que son imprescindibles para entender no solo el siglo XIX, sino buena parte de la historia del XX y el contexto económico y social actual. Uh-huh. Pues muchísimas gracias, Andrea, por tu tiempo, por tu esfuerzo para hablarnos sobre las revoluciones liberales. Espero que te haya gustado la experiencia y cuando quieras volver a la radio, pues el camino lo tienes abierto. Nuestra conexión con Cuenca. Muchas gracias a vosotros también. Un saludo también a todos los de Archivos de la Historia, que seguro que nos están escuchando por la llegada de hoy de Andrea. Un saludo. Y muchísimas gracias, Eladio, por estar aquí una vez más. Un placer. Muchísimas gracias a Celia, que a pesar de que no ha participado en el programa, sí que lo ha hecho vía interna. Sí, ha estado organizando cosas. Exactamente. Y muchísimas gracias a los oyentes. Esperemos que les haya gustado el programa y hasta el siguiente episodio de La Voz de las Letras.
Hasta luego. Hasta luego.